segmento que es el cuello, un segmento en el tórax, un segmento en el abdomen, un segmento en la cavidad pélvica y el otro el segmento de la cola. Así vamos entonces a crear algo que lo denominamos fórmula vertebral. Y vamos a describir la de la región cervical con una C, que son en número de 7. Luego viene la región del tórax, o vértebras torácicas o dorsales, que se llaman, son las que le dan techo a la cavidad torácica y son en número de 3. Luego vienen las que le dan techo a la cavidad abdominal, que son las lumbares, en número de 6. Luego vienen las que le hacen techo a la cavidad pélvica, que son las vértebras sacras, en número de 5. Y luego la base ósea de la cola, que para diferenciarlo de esta C le ponemos CO, que son en número de 18 a 20. ¿Ok? Existen diferencias entre la del bovino. Existen diferencias con la oveja y la cabra, empezando en la cola, que son de 16 a 18. ¿Ok? Son menos en la cola. En la oveja aquí hay 5. Y así sucesivamente hay un cambio entre las especies. Ahora vamos a describir las vértebras para ir viendo las diferencias por regiones. Vamos a tener primero que debemos de saber que hay unas vértebras típicas y unas vértebras atípicas. La mayoría de las vértebras son típicas, que tienen un cuerpo y un arco. ¿Okay? Si yo la miro acá, por donde la tengo tomada es el cuerpo, y esto que vemos acá con esta apófisis es el arco. Entonces tiene un cuerpo y un arco, y entre ellos delimitan este orificio que es el canal. El espacio aquí, les dije que yo voy a estar caminando por aquí. Vertebral, no me lo confundan con este canal que está aquí, que es el canal medular. Una cosa, que en este canal vertebral se aloje la médula espinal, parte del sistema nervioso central, y otra cosa es que se llame canal medular. El canal medular es este, los huesos largos. ¿Ok? Este se llama canal vertebral. Entonces, una vértebra típica tiene un cuerpo y tiene un arco. Si yo la miro de frente, voy a tener esto. Y un arco. Y tenemos entonces el canal vertebral. Y este es el cuerpo. El canal vertebral tiene un techo y tiene un piso. Y tiene paredes laterales. ¿Quién me forma el techo? El arco. ¿Y las paredes laterales quién lo forman? ¿Quién? El arco. El arco. También. La lámina del arco. ¿Y el piso quién lo forma? El arco. El cuerpo. El cuerpo. ¿Qué parte del cuerpo? La cara dorsal del cuerpo, porque el cuerpo tiene una cara dorsal y tiene una cara ventral. Entonces, la cara dorsal del cuerpo me forma el piso al canal vertebral. Las paredes laterales y el techo lo forma la lámina del arco. Porque esto que está acá es la apófisis espinosa de las vértebras, que es esta acá, por donde la tengo tomada. ¿Ok? Entonces, la vértebra que no cumpla con esto de tener un cuerpo y un arco, y además tenga una superficie articular craneal, el cuerpo tenga una superficie articular craneal convexa que se llama cabeza, y una caudal cóncava que recibe la cabeza de la vértebra que sigue, no es
subtípica, sale al término de atípica. Entonces, si yo la miro por un lado, ¿ok? Voy a tener las vértebras así. Entonces, esta es 1, 2, 3, vamos a suponer. Y acaba el arco. Ok, si yo la miro de lado, yo tengo esta vértebra así, con esta escotadura y esta escotadura. Entonces, la escotadura posterior de una vértebra, del arco de una vértebra, con la anterior de la que sigue, forma un orificio, ¿ok? Que se llama orificio intervertebral o conjugado, que lo forman el arco de dos vértebras. Por estos orificios, por lo que sigue, van a emerger los pares nerviosos raquídeos que se originan de la médula espinal. ¿Okay? Que los vamos a ver en sistema nervioso central y periférico si llegan allá. Les digo porque muchos no son persistentes y se desaniman y se van. ¿Por qué? Porque yo entiendo que esto es muy largo. En una semana yo les doy lo que les daban en bachillerato. Y si no tienen hábitos de estudio, perdió pastor. ¿Ok? Entonces tienen que estudiar. Entonces, esto es una vértebra vista de lado. Esta es una vértebra típica. ¿Ok? Las vértebras tienen superficies articulares que ahora vamos a ver las diferencias. Además de eso, a los lados del cuerpo existen unas apófisis que se llaman apófisis transversa de la vértebra. ¿Ok? Y vamos a ver entonces cuáles no cumplen con el requisito de ser típica, que son las dos primeras vértebras cervicales y las de la tercera o cuarta coxigia hacia atrás. La primera vértebra cervical, que es esta que está acá, no tiene un cuerpo y un arco, sino que tiene dos arcos. Entonces ya se sale de lo típico. ¿Ok? Entonces tenemos que tiene un arco dorsal, un arco ventral y un arco dorsal. Y un arco dorsal. Y tiene acá un canal que se llama canal vertebral. Es lo mismo. Pero si aquí lo forma, el piso lo forma el cuerpo de la vértebra y las paredes laterales y el techo lo forman la lámina del arco. Aquí lo forman el arco dorsal y el arco ventral. ¿Con qué parte de cada uno de ellos? La siguiente. Este es el arco dorsal. Este es el arco ventral. Esto que vemos acá es la cara dorsal del arco dorsal. Y por acá es la cara ventral del arco dorsal. Acá es la cara dorsal del arco ventral. Y esta que está acá es la cara ventral del arco ventral. Entonces, ¿quién me delimita el canal vertebral a nivel de la vértebra atlas? ¿El techo quién me lo forma? La cara ventral del arco dorsal. ¿Y el piso quién lo forma? La cara dorsal del arco ventral. ¿Sí o sí? Sí. Nada del otro mundo. ¿Ok? A los lados encontramos dos apófisis que la llamamos alas del atlas. Miren,
las alas del arca. Vemos los agujeros, alares dorsales y alares ventrales, que no vienen a ser otra cosa que los agujeros conjugados de otras vértebras, es decir, estos. Hacia adelante encontramos dos superficies cóncavas, dos superficies articulares cóncavas, que van a articular ¿con quién? ¿Con quién articulan estas superficies? Van a articular con los cóndilos del occipital. Aquí miren. ¿Okay? Con los cóndilos del occipital. Y tenemos entonces en la parte caudal dos superficies articulares planas y una superficie articular plana en el piso del canal vertebral. Es decir, va a tener una superficie articular acá, otra acá y otra acá. Ya le digo por qué articula. Ese entonces ¿el qué? ¿Qué vértebra es esa? El atlas. El atlas, una vértebra típica. No tiene un cuerpo y un arco, sino que tiene dos arcos. ¿Ok? Luego viene la siguiente vértebra, que es el axis. También es atípica. ¿Y por qué es atípica? Porque es una vértebra aquí hay una. Gracias. Ok, esta que está acá es el axis y es atípica porque si bien tiene un cuerpo y tiene un arco, entonces la vértebra axis, si bien tiene un cuerpo y tiene un arco, es atípica porque la superficie anterior no es una cabeza, sino que tiene dos superficies laterales y una apófisis que, según el que la describió, dijo que se parecía a un diente y la denominó apófisis odontoide. Y como es del axis, hay que ponerle el apellido apófisis odontoide del axis, porque dice que parece un diente. ¿Ok? Y tiene estas dos superficies laterales que van a articular acá, mira. Va a articular acá. Entonces la apófisis odontoide articula con la superficie articular que está en la cara dorsal del arco ventral. Que está en la cara dorsal del arco ventral. Ok, salud. Y esta vértebra gira a su alrededor. Esta, la cabeza hacia así. Entonces dicen que la vértebra del sí, la vértebra del no. Pero eso es para que se las aprendan mnemotécnicamente, porque en el examen este es atrás y este es atrás. Si me dicen que la vértebra del sí o la vértebra del no, yo le digo no, tiene ese dos ceros. ¿Ok? Ok. Ahora vamos con las vértebras. De la tercera a la sexta vértebra cervical. Las vértebras cervicales, como ustedes pueden ver, tenemos una apófisis espinosa que se va aumentando de longitud de adelante hacia atrás y se va inclinando. ¿Ok? Y tenemos una apófisis transversa que se desdobla y se vuelve bicúspide, de adelante hacia atrás, de la tercera a la sexta, al punto que en la sexta vértebra cervical se vuelve tricúspide, 1, 2 y 3, dejándole el nombre a esta apófisis como apófisis traqueliana. Y eso es lo que nos hace diferenciar esta vértebra, que es la 6, del resto de las vértebras cervicales. ¿Ok? Las vértebras en sí tienen 6 superficies articulares de la tercera a la sexta. Tienen una, en el cuerpo tiene 2. Una para la cabeza y otra para la cavidad del cuerpo. Y tiene 2 superficies articulares planas, 2 adelante y 2 atrás en el arco.
De manera que tiene 6 superficies articulares. A diferencia de la séptima, dijimos que tiene 7 vértebras cervicales. A diferencia de la séptima vértebra cervical, que no tiene 6, sino que tiene 8 superficies articulares. La séptima vértebra cervical tiene una apariencia muy parecida a una vértebra dorsal, pero la diferenciamos porque ella no tiene 12 superficies articulares como tienen las vértebras dorsales de la primera a la 12ª, sino que tiene 8 superficies articulares. Estas tienen 6, esta tiene 8 y las otras tienen 12. Ya les digo por qué. ¿Por qué esta tiene 8? Esta es la última vértebra cervical. Entonces vamos a suponer que esta es la última vértebra cervical. Esta es la séptima cervical y esta es la primera torácica. En el borde posterior de una vértebra y en la anterior de la otra se forma una cavidad. Esa cavidad tiene como propósito recibir una costilla. Entonces la costilla va a tener una cabeza y una tuberosidad. La cabeza articula aquí y la tuberosidad con la apófisis transversa de la vértebra que aportó la faceta posterior para la cabeza. Ya les vuelvo a decir. Como vemos, la faceta para la cabeza me la forman 2 vértebras. Esta séptima aportó la faceta craneal y la que sigue, la primera dorsal, aportó la faceta caudal para entre las dos hacer una fosa, ¿ok? Que va a recibir la cabeza de la costilla. La tuberosidad de la costilla articula con la apófisis transversa de la vértebra que aportó la faceta posterior para la cabeza. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, esta faceta que tiene de este lado de la costilla, porque son 2 pares de costillas, las costillas son pares, entonces tenemos una costilla de este lado y una del otro lado. Y la séptima me aportó una faceta caudal para la primera costilla y otra faceta caudal para la primera costilla del otro lado. Entonces tenía 6 superficies y ahora tiene 7 y la del otro lado 8. Entonces tiene 8 superficies articulares. ¿Ok? Ya que estamos aquí, nos vamos a las superficies articulares de las vértebras de la primera a la 12ª vértebra dorsal o torácica. Aquí vendría la otra costilla, la cabeza, la tuberosidad. Entonces fíjense que esta tiene 8, esta tiene 12. ¿Por qué tiene 12? Porque tenía 6 normales, ¿verdad? Tiene 2 facetas que aportan para la costilla de este lado y la costilla de aquel lado, adelante, y otra faceta atrás. En cambio esta no tiene adelante, porque no hay costillas más allá. Entonces teníamos 6, 7 y del otro lado 8, 9 y del otro lado 10, 11 con esta apófisis transversa para que articule la tuberosidad y del otro lado 12. Entonces, de la primera a la 12ª tiene 12 superficies articulares. Ahora son 13. ¿Por qué la 13 no tiene 12, sino que tiene 10? Vamos a suponer que esta es la 13ª y no tiene esta, porque ya no hay más costillas. Entonces tenía 8, ¿verdad? Una de este lado, 9. De aquel lado, 10. Perdón, tenía 6. Una de este lado, 7. Del otro lado, 8. Una en la apófisis transversa, 9. y la del otro lado, 10. Y no tiene aquí atrás porque ya no hay más costillas. Entonces la 13ª nada más tiene 10 superficies articulares. ¿Estamos? No, bueno. Ok.
Si seguimos hacia atrás, vamos a tener las vértebras lumbares. Las vértebras lumbares, que son en número de 6, ¿okay?, forman el techo a la cavidad abdominal. ¿Okay? Aquí está la cavidad torácica, donde van a estar los pulmones, el corazón, y la cavidad abdominal, donde está el aparato digestivo, el hígado, el páncreas. ¿Y quién las va a separar? Un músculo que se llama diafragma. Lo vemos después de Semana Santa. Las vértebras entonces lumbares tienen, las vértebras dorsales o torácicas, vemos que las apófisis espinosas va disminuyendo de tamaño de adelante hacia atrás y se van inclinando, ¿ok?, hasta llegar a la 12ava, que tiene una apófisis recta y se considera que es la vértebra del equilibrio del peso de los órganos de la cavidad abdominal, y también se le llama vértebra anticlinal, ¿ok? Las vértebras lumbares, vemos que la apófisis espinosa va disminuyendo de altura y de anchura de adelante hacia atrás. Miren, esta más grande, va más pequeña hasta llegar acá. Vemos que las superficies articulares craneales son cóncavas para recibir la superficie articular caudal de la vértebra anterior, formando estas apófisis que se conocen como apófisis mamilares. Y estas que vemos acá, que son las apófisis transversas, por tener semejanza a las costillas, se les llama apófisis costiformes. Costiformes. ¿Ok? Vemos que el cuerpo es más asanchado de esta vértebra comparado con esta. Miren. Este es más alargado. ¿Okay? Es menos pronunciado la cabeza de la articulación del cuerpo, la cabeza craneal. ¿Estamos? Luego viene otra región, que es la región sacra, que le forma techo a la cavidad pélvica. Esta que está aquí es la cavidad pélvica, donde vamos a encontrar los órganos genitales, parte de los órganos urinarios. ¿Ok? Entonces, la región sacra son 5 vértebras que se fusionan, se osifican y forman un solo hueso que tiene forma triangular, de base anterior y vértice posterior o caudal. Tiene a los lados, tiene una superficie articular alargada, que es la cabeza, que articula con la última vértebra lumbar y que forman aquí una eminencia que se llama promontorio del sacro. Y a los lados unas apófisis que se llaman alas del sacro. Tenemos una apófisis transversa que se fusionan, que forman la espina sacra. Y tenemos los orificios superiores e inferiores, que se llaman orificios sacrodorsales, orificios sacroventrales. Que al igual que los agujeros de conjugación, por allí salen los nervios raquídeos de la región del sacro. ¿Ok? Luego viene la región caudal o coxilla, que son de 18 a 20 vértebras, pero las 2 o 3 primeras son típicas, es decir, tienen un cuerpo y un arco, pero las otras no tienen arco, solamente tienen cuerpo. Entonces, si yo tengo esta vértebra que tiene cuerpo y el cuerpo es convexo adelante y convexo atrás, convexo adelante y convexo atrás, convexo adelante y convexo atrás, el fibrocartílago que está entre una vértebra y otra, un fibrocartílago complementario, discos intervertebrales, va a ser acá cóncavo por detrás y convexo por delante. En cambio, estos son bicóncavos, por delante y por detrás. Y eso hace que le permita los grandes grados de movimiento que realiza la cola. Para arriba, para abajo, para allá, hace falta las moscas, hace de todo. En cambio, la columna como tal, los movimientos en el cuello son un poco más pronunciados que en el tórax, porque las costillas no nos dejan mover mucho, excepto a Shakira. ¿Ok? Pero
las costillas nos limitan los movimientos. Lo mismo que las apófisis costiformes en las vértebras lumbares, también limitan movimiento. Entonces los movimientos del raquis tenemos movimientos de flexión, extensión, lateralidad, circunducción, si yo hago esto. Entonces dependiendo de las superficies articulares van a ser los movimientos. ¿Qué nos queda? El coxal. El coxal que es este hueso que está acá, es este. Este es el coxal, este es el sacro, este es el fémur. El coxal, que delimita, forma paredes laterales y piso a la cavidad pélvica. Aquí tenemos la mitad de un coxal. La mitad, ¿okay? Aquí parte del sacro. Y tenemos que tiene tres huesos: el ilion, el isquion y el pubis, que los tres forman esta fosa que es la cavidad cotiloidea para recibir la cabeza del fémur, que cuando explicamos las depresiones simples o compuestas, esta es compuesta porque está formada por tres huesos. La de la escápula es simple porque solamente la forma la escápula. Entonces tenemos el ilion, el isquion y el pubis. Entonces tenemos la tuberosidad ilíaca. Aquí tenemos la tuberosidad isquiática. Aquí tenemos el techo que lo forma el sacro, el piso lo forma el pubis y el isquion. Tenemos este orificio que es el agujero obturador y parte de las paredes laterales la forma óseas, la forma el ilion. Esto es pared lateral, pero esto es de articulaciones, que es el ligamento sacrotuberal ancho, que lo vamos a ver la semana que viene. ¿Ok? Entonces acá, si estuviese el otro, queda una cavidad que es la cavidad pélvica. Y hay unos límites anteriores y límites posteriores de la cavidad pélvica, pero no los vamos a ahondar mucho en ellos porque nos permiten ver o visualizar qué tan grande o qué tan pequeño es la cavidad pélvica en caso de predecir si el parto va a ser distóxico o no, o sea, si vamos a tener problemas en el parto o no. ¿Ok? Con esto terminamos osteología y ya tienen para divertirse.